La realidad es que no queremos someternos a la voluntad de Dios. Que hay un orden en las cosas. Y eso es lo que hemos predicado, lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado. Gloria al que vive. Hay poder en Jesús, mi alma te alaba, Señor. Santo. Alabanza a tu nombre, Señor. Muy bien, gloria al que vive y reina por los siglos. Ahora me siento un poquito más libre para predicar la palabra. Quiero predicar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros, y mientras iba transcurriendo el culto, Dios confirmaba esta palabra. Y Dios me hablaba de tantas maneras tan bonitas y me decía, mientras yo estaba ahí sentado, al corazón me hablaba y me decía, mira, porque la iglesia se ha olvidado predicar de la venida de Cristo. La iglesia se ha olvidado decir que Cristo viene pronto. Y tenemos un pueblo que está más pendiente a otras cosas que a la venida de Cristo. Entonces, esto es peligroso porque las señales ya no podemos decir que todas están cumplidas, porque ahora estamos viendo algo increíble, estamos viendo algo poderoso. Porque hace unos años, hace 10 años atrás, la gente decía que si el sello de la bestia, que será un tatuaje que te pegarán y tendrás que comprar y vender. Y había mucha confusión de cómo iba a ser esto. Pero ahora, aleluya, y mucha gente yo la escuché decir y de hablar y decir, no, es que yo tengo derechos constitucionales que no se pueden violar porque son inviolables y nadie puede tocarme mis derechos. Aleluya, vino el huracán María y los bancos le dijeron a todo el mundo, es tu dinero, pero solamente te puedo dar 100, 200 dólares. O sea que tu dinero no es tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Los que trabajan en gobierno, aleluya, tienen que enterarse que cuando el gobierno diga que se acabó el retiro, se acabó el retiro. Tú lo pagas, pero ellos se lo llevan. Aleluya, o sea que no hay nada, aleluya, tan imposible ahora. Aleluya, si no tienes una vacuna no puedes comer, no puedes entrar a ciertos lugares. Aleluya, entonces podemos ver, aleluya, un cumplimiento, y ya lo que no era tanto posible ahora se ve posible. Entonces, una iglesia que predica y dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Entonces cuando usted sale a la calle, usted mira y observa, aleluya, y dice, y se preguntará, esta pregunta que yo me he hecho, ¿la iglesia verdaderamente se está preparando para la venida de Cristo? La iglesia verdaderamente está sometiéndose a la voluntad de Dios. La iglesia verdaderamente está buscando esa palabra, está buscando esa llenura. La iglesia verdaderamente está buscando esa llenura del Espíritu Santo. Oh, gloria al que vive. En este año, a pesar de la pandemia y de muchas guerras que el enemigo ha tratado de hacer en nuestra vida, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo Dios pelea por nosotros. Hemos salido este año donde supuestamente nadie podía salir. Dios nos sacó, aleluya, y hemos estado predicando mucho, hemos estado viajando, hemos estado haciendo la voluntad de Dios. Oh, gloria a Dios. Y usted sabe algo, antes de empezar, tenemos el pastor, le habló y me dijo que teníamos hasta las 4 de la mañana, hasta las 5, hasta las 10, 6, hasta las 6, aleluya. Gloria al que vive, hasta las 6 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche. Usted sabe que en la cuarta vigilia de la noche suceden cosas poderosas. Aleluya. Usted sabe que en la cuarta vigilia de la noche suceden cosas maravillosas. Aleluya, porque cuando los discípulos se encontraban en el mar, dice que a la cuarta vigilia se le apareció el Señor. Aleluya, gloria, pero eso es otro tema para otro día. Aleluya, quiero darle gracias por la invitación, por pensar en mí. Aleluya, en el ministerio, unidos por el Espíritu para la batalla final, que ya en octubre cumplimos 4 años de ministerio. Aleluya, 4 años de ministerio, están cordialmente invitados. Aleluya, ya que tenemos una campaña allá en el barrio Casablanca, Revolución de Amor 4. Aleluya, y vamos a estar allí predicando la palabra. Van a ver el Carlos Joel, no sé si lo conoce, el que canta el frasco de alabastro. Aleluya, él va a estar allí con nosotros, va a estar el evangelista Carlos López, va a estar la agrupación Moetti, y va a estar sobre todas las cosas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, pero yo no sé, yo quiero cantar en esta noche, me siento inspirado.
Aleluya. Hay mucha gente que dice que no son cantantes y vengan a hablar esas cosas aquí. Yo siempre hago alarde de mi canto, digo que canto bonito. Aleluya. No sé si usted piense lo mismo que yo, pero vamos a cantar en esta hora. Aleluya. Hay algo que en ese coro, en ese himno que cantaba la dama, si tengo amarte solo a ti, ¿quién fue que lo cantó? Amén. Ese himno me gusta, pero hay una parte que no la cantaron y estaba esperando que la cante, y esa parte es poderosa. Muchas personas la han quitado porque dice: si tengo que llorar, lloraré. Porque cuando uno ama algo, no importa si tiene que llorar o sufrir, no importa si tiene que gritar, si tiene que, aleluya, correr, si tiene que amanecerse, pero si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré. ¿Pero qué? Digamos, díganlo conmigo. Pero negarte a ti, Señor, nunca jamás podré seguir tu caminar, Señor. Díselo al Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Señor, y no mirará. Ahora dime conmigo: si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré. Eso es lo que no le gusta al diablo. Pero negarte a ti, Señor, seguir en tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Santo, gloria a Dios. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a la palabra, que es lo que vinimos en esta noche. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Aleluya. Vamos a hacer un recorrido a través de la palabra. ¿A cuánto le gusta la palabra verdaderamente? Y cuando hablo de palabra no me refiero a decir así, así te dice el Señor, no. Cuando hablo de palabras, te estoy hablando de la palabra que en un momento se convirtió en rema. Y ese rema, aleluya, llegó a la vida de nosotros y cambió nuestra vida. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aleluya, estoy hablando palabra de Dios, aleluya. Así que vamos a buscar el libro de Malaquías. Malaquías, aleluya. Ahorita la dama decía que tales adoradores el Padre busca. Adoradores que le buscan en espíritu y en verdad, aleluya. Usted sabe que la mujer samaritana, cuando oyó estas palabras, ¿está bien? Amén, aleluya. Amén, aleluya. Pasa por aquí, vamos a orarle. Pero usted sabía que la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: yo soy el Mesías, no se sorprendió, se sorprendió cuando le dijo: el Padre busca, aleluya. Porque en Samaria nunca se había oído que el Padre buscaba un hijo. Pero eso es una historia para otro día, aleluya. Usted quiere la oración, ha llegado aquí voluntariamente a pedir la oración. Así que cierra los ojitos y la iglesia póngase de pie. Gloria al que vive. Va a venir los pastores que pasen por aquí, aleluya, y ellos sean los que oren. Porque aunque el enemigo ha querido hacer guerra, han llegado al lugar correcto. Han llegado al lugar correcto. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Usted tiene que entender, damas, aleluya, que cuando llega el Espíritu de Dios, cuando las malas noticias chocan en Jesucristo, sucede un cambio en la vida del hombre. Aleluya. Así que tienda su mano hacia acá. Oh, gloria al que vive. Santa Rebe Shakira Maman Sharabaso.
Oh, gloria, Padre Celestial, en esta hora, Señor. En esta hora, Padre Celestial. Ahora, Padre mío, glorifícate en esta hora. Señor, aleluya. Ahora, Señor, toca, Padre Celestial. Llénala, Padre Celestial. Ha llegado hasta aquí porque ella tiene una necesidad, Señor. Una necesidad que necesita ser suplida. Y en esta hora, Señor, Padre mío, apelamos al trono de la gracia, pidiéndote que seas tú obrando de manera poderosa. Cuida a su familia, cuida a sus hijos, Padre Celestial. Ninguna palabra negativa tocará su casa, porque su casa no se cae, porque está sobre la roca inconmovible, la roca poderosa, la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Celestial, ahora, Señor, dale una experiencia, Padre mío, ahora. Matamos al hombre fuerte, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria y honra para ti, Señor. Glorifícate en esta casa, porque hoy ha llegado Jesús. Y cuando Jesús posa sus sandalias en un lugar, hay libertad, hay alabazoa. Oh, Espíritu Santo, toca, remueve lo que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. 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 Alma Jehová, paséate, Espíritu Santo, paséate, Espíritu Santo, paséate, Espíritu Santo. Ruge león de la tribu de Judá, ruge león de la tribu de Judá. Oh, racamanso, enfermedad, fuera, desánimo, fuera, depresión, fuera, miedo, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria, porque hemos confiado en el que venció la muerte, Jesucristo, aleluya. Hoy está la diestra del Padre reinando. Oh, por nosotros, Padre mío, intercediendo. En Él hemos creído, Señor. En ti hemos confiado. Oh, glorioso Rey de Gloria. Toma el control, Señor. La dejamos en tus manos, Padre Celestial. Queremos oír testimonio de tu grandeza, Señor. Queremos oír testimonio de tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al que vive. Oh, Rabasanga, Rabasanquillo. Oh, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirarás, oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, pelea, Espíritu Santo, libre para adorarte, ama Santa Laia. Oh, recibe el poder de Dios. Ama Santa Laia aquí. Y jamás naman sobrevivía, vaya. Oh, gloria a tu nombre. Oh, yo siento gloria de Dios en esta noche. Oh, yo siento gloria. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde jamás ocurra? Oh, ¿dónde están los adoradores? Aleluya, porque la pista en medio de la alabanza de su pueblo. Oh, reclamando la Masaya. Y Samarra que para la Santa. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la gloria, Señor. Hay algo que tiene que recordar esta familia. Hay algo que tiene que recordar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo lo que conozco, no conozco a tus hijos, no conozco.
Pero el enemigo, como bien tú sabes, no está jugando. El enemigo no vino a traer bombones de menta ni a tratarte bien. El enemigo va a destruirte y si lo dejas te va a tirar al suelo. El único que puede interceder y sacarte de ese lugar se llama Jesucristo. Gloria al que tú llegaste al mejor lugar pidiendo lo más poderoso. Aleluya. Y Dios en esta noche te dice: quiero cambiar tu vida. Quiero cambiar tu vida. Aleluya. Solamente tienes que dar una oportunidad, abrir tu corazón y decirle: heme aquí. Heme aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Aleluya. Toma una decisión. No sé si estás sirviendo a Dios. No sé si estás yendo a la iglesia. No sé si no sé. Pero esto es un lugar de Dios. Esto es un lugar de Dios y aquí se habla la palabra de Dios. Tus hijos, el mejor regalo que tú le puedes dejar a tus hijos es un Dios poderoso, un Dios que es sano, un Dios que todo lo puede. Dios te bendiga. Tengo que preguntarte: ¿quieres a Cristo? ¿Quieres a Cristo? Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Aleluya, ¿quieres a Cristo? Aleluya. Santo, ya Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Gloria a Dios. Si tú quieres a Cristo, yo voy a pedir a los pastores que se paren por aquí. Aleluya, y le hagan la profesión de fe. Ya como ángeles de la casa. Aleluya. Así que la iglesia en comunión, aleluya, porque estamos viendo algo poderoso y quiero que la iglesia sepa algo. Cuando usted hace cosas como esta y cuando el Espíritu Santo convence de pecado de esta manera, el enemigo se molesta y empieza una guerra contra usted. Así que es hora de meterse con el poderoso. Aleluya. Así que los pastores van a hacer esto, aleluya, y vamos a seguir orando por estas personas que van a cambiar esta área en el nombre de Jesús. Comenzamos orando al Padre, pidiéndole que entraran por esa puerta. Las personas que tienen necesidad, así lo hicimos en esta familia. La mejor decisión que han tomado en el nombre de Jesús. Sabemos que la palabra dice: yo en mi casa serviré a Jehová. Yo en mi casa serviré a Jehová. Oremos por el cielo, hay poder en Jesús. Gracias, papá. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se adorará. El nombre poderoso de Jesús. Poder de Jesús. Poderoso Dios. Amén. Es la hora, son las 11 y 10 minutos. Ustedes vienen a una iglesia que las iglesias siempre acostumbran a cerrar a las 9. A Dios sea la gloria. Ustedes se comprometieron, ustedes se esforzaron, porque Dios sabe que hay una necesidad. Dios sabe que hay un propósito Poderoso Dios. Pero Dios sabe que aquí para que no destruya tu familia. Porque así dice la palabra, que el enemigo vino a buscar, a matar y a destruir. Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo Sea la vino gloria. para que tengan vida en abundancia y en tu corazón. Cristo tocó a tu puerta y tú le permitiste entrar a tu puerta, a tu corazón. Así que lo que hay que ahora es caminar en fe, caminar en Cristo, congregándose, buscar una iglesia donde usted quiera congregar. Aquí hay sitio para ustedes. Amén. Bienvenido, bienvenido. Aleluya. Lily, John. Y Leoni, pues mira, hay tres sillas ahí con Amén. John, En el nombre de Jesús. y Con la de su abuela esposo también. también, en el nombre de Jesús. Así que la mejor decisión ahora es cuando ustedes vayan a su casa, se van en paz, luego vamos a pasar allí a unir la casa, a unir en la casa, porque el enemigo, como dice él, el enemigo no está jugando. Él no vino a traerle un dulce ni nada, el enemigo vino a destruir a la familia.
Lo intentó con mi familia, pero nosotros tomamos esa decisión que tú tomaste, una decisión sabia. Poderoso Dios. Desde julio ella me está llamando para que yo pasara por su casa, para, como le decía Pablo, a los tesalonicenses, el enemigo, ¿verdad? Se había interpuesto y no me había dejado llegar a la casa, pero el Padre la trajo aquí hoy, porque hoy es el día de salvación. Amén. Eso es hacerse para unirlo. Si ustedes se quieren quedarse por ahí, se pueden sentar por ahí. No sé lo que sea. Amén. Amén. Pues nosotros estamos aquí reunidos martes y viernes a las 7. Domingo a las 10 de la mañana. Estamos los martes, pero el Espíritu Santo es así. Amén. Sí, no hay nada escrito en piedra. Amén. Amén. Señor. Nosotros estamos los martes y los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la noche. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Estamos pidiendo que entren jóvenes a la iglesia. A Dios sea la gloria. Amén, amén. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Amén, amén. Qué hermoso cuando Dios hace su voluntad, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios trabaja de manera increíble. Y ya hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. La Biblia dice que cuando un pecador arrepentido viene a los pies de Dios, hay fiesta en los cielos. Pero también la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando usted estudia y une estas dos palabras, usted se dará cuenta que cuando hay fiesta, hay gozo. O sea que si Dios está haciendo una fiesta en los cielos, significa que para mí hay gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Anda Jehová, aleluya. O sea que esta semana, aleluya, será de gloria en gloria. Aleluya, gloria al que vive. Vamos al libro de Malaquías. Aleluya, gloria a Dios. Libro de Malaquías, capítulo número 4. Y después de Malaquías vamos a ir al libro de Lucas. Y vamos a considerar dos versículos del versículo del capítulo de Malaquías. Y vamos a considerar dos versículos del libro de Lucas. Gloria al que vive. Malaquías capítulo 4. Y vamos a darle lectura al versículo número 5 y 6. Cuando la iglesia lo tenga puede decir un amén. Amén. Lee la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va hacia el cielo dice: amén. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldad. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo número 1, y vamos a ir a la altura del versículo número 39. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo número 40 y 41. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 41 nuevamente, pero vamos a leerlo con detenimiento. Y oiga bien lo que el Espíritu quiere hablar en esta noche. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de ¿quién? De María.
La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vamos a orar, pero antes de orar, toca al que está a su lado y dígale, activando, pero dígaselo con violencia, activando lo profético. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. En esta hora, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, dándote las gracias, Padre mío, por lo que ya has hecho. Padre, te pedimos, Señor, ahora que me conceda la claridad del hablar, pero también la precisión del pensar, y confirma esta palabra como una obra sobrenatural sobre este pueblo. Yo pedí que usted sana, yo pedí que usted levanta, yo pedí que usted restaura. Padre mío, y al final de todo le daremos la gloria. Acabamos los refugios, acabamos los demonios, acabamos los principados, acabamos la brujería, el hechicero, la pena, la acabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y yo quiero que me dé aproximadamente 35 a 40 minutos. Porque sé que su tiempo es valioso y no queremos desaprovecharlo, queremos ir preciso a la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted esté atento a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos el libro de Malaquías, podemos percatar lo que Malaquías se encuentra profetizando en el pueblo. Y mientras él profetizaba al pueblo, un pueblo que había visto la gloria de Dios, que había vivido lo que era la palabra de Dios, que había vivido en un mover del Espíritu, pero siempre que el pueblo vivía algo poderoso de parte de Dios, el pueblo siempre se tornaba atrás. Y mientras esto pasaba, Dios enviaba profetas para arreglar a su pueblo, porque la profecía, aleluya, no se hizo para profetizar carro, casa, ni cosas parecidas. La profecía es algo que Dios, aleluya, envía para tener algo fresco, algo poderoso de parte de Dios. Y mientras Malaquías se encuentra profetizándole allí al pueblo, empieza a hablar una profecía poderosa y dice que un día vendrá uno, aleluya, y este uno iba a encargarse de restablecer una alianza entre padres y hijos y padres. Pero algo poderoso sucedió en ese día mientras Malaquías profetizaba, algo que el pueblo no había visto nunca, hace muchos años no había visto esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Usted se preguntará. Lo que sucedió fue que la boca de Dios se cerró en ese momento, y durante 400 años la boca de Dios no se abrió. Durante 400 años hubo lo que se llama el silencio de Dios. Durante 400 años, aleluya, seguían, aleluya, unas personas ritualistas haciendo ritos que me llama mucho la atención, porque seguían sacrificando, seguían hablando lengua, seguían, aleluya, profetizando, seguían, aleluya, avanzando, pero no había poder de Dios. Y entonces yo me llama la atención, porque hay muchos lugares donde llegamos y vemos mucha gente brincando, mucho humo, muchas luces, pero no hay poder de Dios. Entonces este pueblo, aleluya, que estaba en aquel lugar, sacrificaban corderos, aleluya, se estaban en su turno para adorar y se vestían de religiosidad, pero verdaderamente Dios no estaba hablando. Y la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso fue que el pueblo cayó en manos de un pueblo llamado Roma como esclavo, porque no hay poder de Dios, donde no hay palabra de Dios, el hombre se vuelve esclavo de la santa. Gloria a Dios. Usted tiene que entender que donde no hay dirección, el hombre se vuelve un esclavo de sus pensamientos. Donde no hay palabra de Dios, el hombre se vuelve esclavo de sus deseos. Cuando no hay poder de Dios ni palabra de Dios, el hombre se vuelve esclavo de sus temores. Y este pueblo, durante 400 años, pastor, se mantuvo yendo a la iglesia, diciendo: Cristo viene alguien, sacrificando, profetizando, hablando lengua, que hay muchas cosas, aleluya, tirándose fotos en el Facebook, aleluya, con los dedos parados hacia allá, aleluya, botando fuego, pero en verdad la palabra no estaba allí. Gloria a Dios. Y si hay algo que yo me he querido enfocar en este año de ministerio, algo que es diferente al año pasado, es que yo le dije a mi esposa: me cansé, aleluya, de buscar mucha palabra, ahora yo quiero poder de Dios. Entonces Dios me habló a mi corazón y me dijo: ¿sabes qué? Si hubiese estado en el secreto, hubiese oído mis palabras. Gloria a Dios. No, yo no sé aquí cuántos quieren ministerio, cuántos están orando por ministerio, pero el secreto de un ministerio poderoso es una intimidad
con Dios. Y este pueblo se mantuvo durante 400 años. Vivía a la expectativa de algo, pero algo tenía poderoso este pueblo. Porque aunque no había palabra de Dios, había una palabra. Aunque no había, aleluya, movimiento, aleluya, en el pueblo, sí había una promesa. Amén, Y aleluya. hay muchos que tienen que entender esto, porque quizás no estamos viendo, aleluya, como los cielos están abiertos, pero sí tenemos una promesa. La dama que se paró hace poco a hablar aquí ahorita, no, aleluya, se enfocó en lo que le decían los doctores, se enfocó en una promesa. Pero usted sabe cuál es el problema de esto, que a veces queremos, aleluya, y creemos que la promesa de Dios va a venir como yo quiera que venga. Aleluya, yo no sé, aleluya, por qué yo me he metido por este lado, aleluya, por esta palabra, pero usted tiene que entender que muchas veces Dios quiere sanarte, aleluya, a través del quirófano. Oh, yo no sé, usted no me entendió eso, porque usted no quiere adorar. Aleluya, usted tiene que entender que a veces Dios quiere sanarte, quiere curarte, quiere restaurar tu casa a través de una enfermedad. Oh, yo creía que usted no iba a adorar. Aleluya, pero usted tiene que entenderlo, voy a repetir. Aleluya, cuando tú le crees a Dios, cuando tú dices, no me importa lo que el médico diga, aleluya, no me importa lo que nadie diga, no me importa, yo seguiré a Jehová, no importa la santa la sola, Dios, porque el problema no me puede detener, porque la situación no me puede detener, porque la enfermedad no me puede detener, porque yo poseo una promesa de la boca de Dios. Oh. Toca al que está a tu lado así, enseñale, porque ahora no se puede tocar, toca así, dile, mira, aleluya, yo tengo una promesa, yo tengo una promesa, y aunque el diablo se levante contra mi casa, yo sigo teniendo una promesa, y aunque yo no vea lo que él me prometió, yo tengo una promesa, porque dice la palabra que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Aleluya. Y cuando tú te mantienes mirando al invisible, tú estás seguro, aleluya, de que tu Redentor vive. Y no importa lo que venga, no importa las circunstancias que llegue, yo voy a ver a mi Dios, porque mi Dios prometió, y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Usted sabe que lo más poderoso que hay en el cielo, lo más poderoso que Dios, su Dios y mi Dios tiene, es su palabra. Porque dice la Biblia que Él habló y existió, Él dijo y fue hecho. O sea que cuando Dios habla una palabra, aleluya, automáticamente todo tiene que correr a favor de la palabra. Déjeme explicarle. Si Dios tomara forma de hombre, entrara por esa puerta y dijera, qué bonita iglesia verde, esto automáticamente se convierte verde, porque Él no miente lo que Él dice. Aleluya, por eso fue que Él dijo, sea la luz, y automáticamente todo fue hecho, porque cuando Dios habla, todo sucede. Entonces usted se preguntará en su mente, se tiene que estar preguntando ahora, ¿y por qué la palabra que Dios me dio no se ha cumplido? Oh, gloria. Usted ve que se estaba preguntando cuando todo el mundo hizo silencio. Aleluya, porque quiere saber por qué, aleluya, la palabra no se ha cumplido todavía. La Biblia dice, si conociere el pensamiento ¿de quién? De Dios. Pensamiento de bien y no de mal, con tal de dar al hombre todo lo que deseáis. Lo que pasa es que cuando un hombre viene lleno del poder de Dios y se para en un altar como este santísimo y te da una palabra de parte de Dios y me dice, mira, el Espíritu habló a mi corazón y me dice que vas a ser sano. Usted tiene que entender que ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere sanarlo, Dios quiere libertarlo, Dios quiere levantarlo. Pero ahí viene el problema, Usted sabe cuál es el problema. El problema es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Anda, Jehová. Pastor, ¿usted sabe qué? Dios me ha llamado la atención en esto. ¿Por qué?
Porque muchas veces Dios te dice, te voy a sanar. Y el ejemplo más visible y más bonito que yo he encontrado es cuando hay una persona diabética. Aleluya, que Dios le dice, mira, te voy a sanar de la diabetes. Pero cuando sale de la iglesia con una palabra, gloria a Dios, Dios me va a sanar de la diabetes, pero se mete a cono y se come un bizcocho. Poderoso eres, Señor. Entonces usted quiere ser sano, usted quiere ser inmune. Hay una diferencia, porque el pensamiento de Dios es sanarlo. Amén. El pensamiento de Dios es quitarte esa enfermedad, pero tú tienes que caminar en pos de la palabra. Anda, Jehová. Porque la gente se cree que cuando Dios te habla de ministerio, de cualquier otra cosa, me voy a acostar en la cama a esperar que venga la revelación. Aleluya, porque la Biblia dice que no tengamos miedo de lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo tomará el control. Pero déjame decirte una cosa, si tú no caminas en la dirección que Dios tiene para ti, no te sientas que lo vas, porque Dios habló. Pero cuando Dios habla, tiene que cumplirse. Pero usted tiene que hacer una cosa, usted tiene que provocar que ese pensamiento baje a la boca de Dios, porque usted tiene que entender una cosa. Santo eres mi Dios. Tuyo es la Usted tiene que entender gloria. una cosa. Santo, santo. Muchas veces no vemos el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, pero no es culpa de Dios, porque Dios puede hacer de lo imposible algo posible. La dama lo testificaba. Donde no había pulmones, aparecieron pulmones. De lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios, le dijo, aleluya, el ángel a María. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero a veces queremos meter a Dios en nuestra mentalidad. A veces queremos hacer a Dios, humanizar a Dios. Y Dios tiene que trabajar de esta manera, y después tiene que doblar a la derecha, y después tiene que ir derecho, y después tiene que llegar a aquel lugar, porque esa es la forma que tiene que ser hecho. Cuando Dios, aleluya, hace como Él quiera, cuando Él quiera. Amén. Porque la vida en la eternidad, y cuando usted piensa de eternidad, no es la misma eternidad de Dios. Porque cuando usted piensa de eternidad, usted ve algo que empezó, pero nunca termina. Poderoso eres, Pero cuando Señor. Dios habla de eternidad, es algo que no tiene principio y tampoco tiene fin. Amén. Oh, gloria, yo creía que tú ibas a adorar. O sea, que cuando usted, aleluya, le cree a Dios, usted tiene que creer que las cosas imposibles se van a hacer posibles. Amén. Por eso en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Usted sabe qué? Usted sabe que le voy a decir este corto testimonio, haciendo un paréntesis en la palabra. Usted sabe que yo vengo de una casa pastoral. Mi papá fue pastor por muchos años aquí en Río Grande, en Bartolo. Mi papá fue pastor, pero yo vengo sin vergüenza. Y muchos pastores le decían a mi padre, usted no es un buen pastor. El concilio le decía mucho, pero pastores de concilio le decían, usted no es un buen pastor, porque su hijo es un criminal. Mis padres, sabiendo la peligrosidad de eso, de decirme algo como eso a mí, guardaron silencio por muchos años. Muchos años. Pero un día Dios me tocó. Tocó a mi esposa, me tocó a mí. Amén. Y Dios empezó a trabajar con nuestra vida. Empezó a abrir puertas. Y el primer año de ministerio, hace 4 años atrás, un día estamos sentados en la sala. Mi papá ya partió por el Señor hace 2 años. Pero estamos sentados en la sala. Y mi padre se le ocurre darme esa noticia. Decir, mira, ¿sabes qué? Muchos años atrás, cuando yo pastoreaba, unos pastores, fulano de tal y fulano de tal, me dijeron que yo no era un buen pastor porque tú eres un criminal. Y yo le dije, de verdad. Saqué mi agenda en aquel momento y la abrí. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Ese que dijo que yo era un criminal me ha invitado para 3 días de campaña. Por eso yo no critico, aleluya, el proceso de nadie. Por eso yo no abasando a la sola. Porque el criminal que hoy, aleluya, está amenazando la vida, mañana puede ser el profeta que te profetice. Mañana puede abasar a la sola. Levanta tu mano y adora a Dios.
al que vive. Gloria al que vive, gloria al que vive. Pero de repente, 400 años después de que Malaquías da esa palabra, están preparando todo en el lugar santísimo. Le toca el turno a la adoración a un hombre llamado Zacarías. Y este hombre llamado Zacarías tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Pero estos dos ancianos no podían tener hijos, nunca habían podido tener hijos, porque su esposa era estéril y tras que era estéril, era mayor de edad. Pero cuando este hombre llamado Zacarías entra al lugar santísimo, a este hombre lo habían preparado para adorar, lo habían preparado para un ritual, lo habían preparado para algo, aleluya, algo automático. Ahora vas a entrar, vas a cantar 3 coritos, van a recoger la ofrenda, van a cantar 2 especiales, van a una palabra de predicación, pasamos al frente, nos veníamos así y nos vamos para nuestras casas. Este hombre se había acostumbrado a eso, aleluya, pero lo que no sabía es que ese día Dios había sacado para sacar una manifestación. Por eso tú no llegaste a un culto normal en esta noche, tú no llegaste a un culto más, una media vigilia más, no. Tú llegaste a un lugar donde la manifestación de Dios va a entrar en este lugar y vamos a empezar a ver visiones de Dios y vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Este hombre se había preparado para una cosa, pero Dios le salió en el camino. Aleluya, y llegó un ángel llamado Gabriel. Aleluya, y le dice, ¿sabes qué? Aleluya, tu esposa Elizabeth vas a tener un hijo. Favorecido eres, Zacarías, porque tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Esto me llama fuertemente la atención, pastor. ¿Usted sabe por qué? Aleluya, ¿usted sabe por qué? Pregúnteme por qué. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque Zacarías, siendo sacerdote, siendo el hombre que sabía de Dios, le dijo al ángel, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? Si mi esposa es vieja, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Y usted sabe por qué me llama la atención? Porque unos meses después, una mujer llamada María, el mismo ángel viene, aleluya, dice, favorecida eres, y ella le dice, haz como tú quieras. El hombre que se suponía, aleluya, que sabía conocer la voz de Dios, el hombre que sabía, aleluya, cómo Dios trabajaba, dijo, ¿cómo va a ser? Pero la mujer, aleluya, que quizás ni de él sabía, dijo, haz conmigo como quieras. Por eso la Biblia dice que donde, aleluya, abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oh, gloria a Dios. Pero eso llegamos más luego, aleluya, en la historia. Usted tiene que entender, aleluya, que muchas veces nos preparamos para una cosa, pero Dios quiere hacer otra en nuestra vida. Aleluya, muchas veces nos enojamos, muchas veces decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no vemos estas cosas, que no estamos viendo como queremos, aleluya, que funcione. Pero usted tiene que entender que Dios, aleluya, conoce más que usted. La Biblia nos compara con ovejas. Poderoso Dios. ¿Verdad que sí? Somos ovejas de un pastor. Y la oveja tiene una cualidad, tiene muchas, pero una me llama fuertemente la atención para este tema. Y es que la oveja tiene una visibilidad corta. Una oveja no ve más allá de cierta perímetro. Por eso necesita un pastor. Porque el pastor es un supervisor, o sea que él mira a la distancia y ve el peligro. Y nosotros, como ovejas de un pastor y el Jesús siendo nuestro pastor, aleluya, tenemos que entender que a veces no entendemos, aleluya, y no vemos el peligro, aleluya, aunque queremos caminar por esa área, pero no entendemos y no vemos el peligro que es caminar por ahí. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su final el camino de muerte. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Señor. Por eso, esta familia se había preparado para un evento, pero Dios dijo, no, ya se acabó, porque no tan solo va a suceder algo, va a haber una manifestación, sino que mi boca se va a abrir. Gracias, Señor.
Mi boca se va a abrir. Mi alma te alaba, Y cuando Señor. la boca de Dios se abre, usted tiene que entender que las cosas suceden. Cuando la boca de Dios se abre, usted tiene que entender, aleluya, que los demonios tienen que irse En el nombre de corriendo. Jesús, Usted Señor. tiene que entender que cuando la boca de Dios se abre a su favor, por eso la Biblia compara a Jesús con el león de la tribu de Judá. Y esto es poderoso para los que les gusta estudiar la palabra, porque Judá significa adoración. O sea que este león ruge para una iglesia que adora. Santo, poderoso. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Tiene una adoración en la que hace rugir al león. Y cuando el león ruge, aleluya, todo dice la Biblia que si el león ruge, ¿quién no andará? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Tienen que entender que cuando el león ruge todo cambia. Porque hay un grito de poder en la selva. Hay un grito que llegó el líder. Y cuando el líder llega, cuando el rey llega, todo el mundo se inclina. Oh, gloria a Dios. Zacarías queda mudo por esta palabra que dice. Zacarías queda mudo. Y aquí quiero detenerme por unos segundos. Y es porque, ¿por qué Zacarías queda mudo? Porque muchas veces queremos entender cómo Dios trabaja. Pastora, en una ocasión Moisés le dice a Dios, luego de que Dios le da la orden de ir a buscar el pueblo, le dice, este pueblo es duro, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero también le dice que lo deje ver su presencia, que lo deje verlo. Y Dios le dice, no, porque nadie me ha visto y ha vivido. Pero voy a hacer algo contigo, Moisés. Yo voy a pasar. Y cuando pase, te voy a meter en la hendidura de la peña, que tipifica dolor, pero eso es otro tema. En la hendidura hay que entender eso, que cuando te meten en la hendidura sí es sólida, pero hay dolor, porque la hendidura costó dolor, fue dolorosa. En la hendidura, y voy a pasar, y vas a ver mis espaldas. Y esto, cuando usted analiza esto, usted tiene que entender que usted siempre va a ver a Dios cuando esté pasando. Nunca va a ver a Dios mientras está trabajando. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos cómo Dios va a trabajar, nuestra humanidad va a ser que metamos la mano. Y muchas veces lo que, en vez de arreglar las cosas, lo que hacemos es empeorarlas. Por eso Dios le dice a Moisés, no, me vas a ver mis espaldas, porque nunca me van a ver mientras yo esté trabajando. Por eso si tú sientes que hay un silencio en tu vida, si tú sientes que Dios se ha alejado de tu vida, aleluya, regocíjate y canta, moradora de Sion, porque tu Redentor está trabajando a tu favor. Por eso cuando tenemos problemas, decimos, Dios mío, ¿dónde tú estás? Me siento solo, Señor. ¿Por qué me has abandonado? ¿Quién ha oído esas palabras? ¿Quién no ha dicho esas palabras en este camino? No siento tu presencia, Dios. Ayúdame, Señor, porque estoy desfalleciendo. Pero una vez pasa el proceso y vemos a Dios trabajar, de nuestra boca sale, wow, Señor, qué grande tú eres. Qué poderoso tú eres, porque nunca vamos a ver a Dios mientras está caminando, mientras está haciendo la obra. Siempre vamos a ver a Dios una vez haya terminado la obra. Yo siento gloria de Dios en esta hora. Y Zacarías tiene que quedarse sin voz. Porque usted tiene que entender que, y esto es poderoso, la Biblia dice, he puesto mis palabras en tu boca. O sea que lo que usted declara por su boca tiene poder. Si usted piensa que usted es un bueno para nada, pues déjeme decirle que eso es lo que usted es, un bueno para nada.
Pero si usted piensa que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, déjeme decirle que Dios, aleluya, honrará esa palabra. Por eso hay muchas personas, muchas madres, muchos padres, aleluya, que lo que han hecho, aleluya, es tirar a las cuevas de los leones a sus hijos. Aleluya, porque no le hablan nada, una palabra poderosa. Usted tiene que entender, aleluya, que cuando usted ve a su hijo descarriado, empieza a profetizarle a favor de él y dice, aleluya, aunque el enemigo, aleluya, ha tratado de destruirte, yo tengo una palabra, y mis ojos verán lo que Dios me prometió. Oh, ¿cuántos pueden adorar? Gracias, Padre, gracias, Tuya es la gloria, Padre. Y usted tiene que entender una cosa en este punto. Cuando Elizabeth recibe esta palabra, Elizabeth y Zacarías tienen que empezar a caminar en pos de Dios. Porque Juan no iba a nacer por el Espíritu Santo. Juan iba a ser concebido por el Espíritu Santo. O sea que Zacarías, aleluya, tenía que empezar a tener movilidad y tenía que caminar en pos de la palabra. Aleluya, porque Juan no iba a venir por obra del Espíritu Santo. O sea que aunque estaban viejos, ellos tenían que esforzarse. Amén. Sí, Señor. Anda, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Lo que le estoy hablando. Él tenía que esforzarse. Y algo me llamó la atención. Y usted se preguntará qué te llamó la atención. Que la profecía te rejuvenece. Gracias, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Poderoso Dios. Cuando Abraham, aleluya, le dice, mira, Sara va a tener un hijo. Aleluya, Sara era mayor de edad. Aleluya, pero ¿sabe algo? Aleluya, dice la palabra que cuando llegaban, aleluya, a los lugares, los reyes se enamoraban. Aleluya, al punto que él tenía que decir, mira, esta es mi hermana. Aleluya, porque esa profecía que posaba sobre ella la rejuvenecía. Sí, Señor. Anda, pero no tan solo rejuvenece, sino que la palabra te protege. Gracias, Padre. Mi alma te glorifica. Por eso fue que David, aleluya, cuando lo ungen como rey, aleluya, se va de nuevo a pastorear. Pero ahora tiene un testimonio y dice, ¿sabes qué? Porque cuando llegó el momento, digo, ¿sabes qué? Yo me enfrentaba, fuese oso, fuese león, yo me enfrentaba a él. ¿Y por qué David era tan acorazado y tan valeroso? Porque sobre él posaba una palabra. Él sabía que no podía morir. Él sabía, aleluya, que no podía morir. Porque Dios lo había hablado. Dios lo había ungido. Por eso no podía morir. Toca el que está a tu lado y dile, yo tengo una palabra, aleluya, hasta que yo no vea esa palabra yo no moriré, hasta que yo no vea ese cumplimiento yo no moriré, yo no voy a morir, 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 porque yo tengo una palabra. Gloria a mi Señor. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Gloria es la gloria y el poder, Padre. El problema es que muchas veces no creemos verdaderamente en lo que Dios puede hacer. Y hablando como adultos maduros, tenemos que hablar y compararnos en el espejo de la palabra. Y ver que muchas veces no confiamos verdaderamente en lo que Dios ha profetizado. Y por eso no hemos visto mucho cumplimiento, porque no creemos verdaderamente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, primero que nada, lleva una responsabilidad. Repita conmigo, responsabilidad. Responsabilidad. La responsabilidad. Responsabilidad. Aleluya. Usted tiene que entender que la palabra de Dios va a traer problemas a tu vida. Porque lo único que puede detener que la palabra se efectúe es un corazón que tiene duda. Amén. Gracias, Padre. Por eso Dios te dio una palabra. Y yo me acuerdo la última vez que vine aquí. Prediqué bajo el tema, es hora de despertar Amén. a los valientes. Sí, Señor. Me acuerdo que el Espíritu hablaba a mi corazón y me decía que iban a pasar por al frente, se iban a detener y iban a entrar. Amén. Amén. Oh, la pasada, Escuche la gloria, porque amado. oh, la pasada. Y hoy Dios viene a recordarte, aleluya, hoy Dios viene a recordarte, a
decirte que aunque no has visto lo que te he prometido, pero sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando, porque tu galardón te espera. Y usted sabe algo que yo he aprendido, que la victoria ya está dada, pero tenemos que marchar hacia ella. Ahí es donde llega el problema. La salud ya está dada, porque dice la Biblia que Él ya pagó por nuestras enfermedades y por su llaga fuimos, en verbo pasado, fuimos curados. O sea que ya los pulmones de su hijo estaban sanos, pero había que seguir creyendo, había que seguir adorando. Y cuando usted se metió en el carro y dijo, mira, te lo entrego, aleluya, haz como tú quieras, Dios dijo, ahora es hora de abrir mi boca y ahora yo voy a hablar. Y cuando yo hablo, todo empieza a suceder. Gloria al que vive. Yo me siento poderoso, siento algo poderoso de parte de Dios. Y Elizabeth tenía que empezar a tener movilidad, pero la palabra de Dios se cumple. Y de repente, 6 meses luego, el mismo ángel se le aparece una mujer llamada María. Y le dice, favorecida entre todas las mujeres. Ella dice, ¿qué salutación es esta? Y a la Biblia de Lucas dice, ¿qué salutación es esta? Pero ella no dudó de la palabra. Ella lo que dijo que esta salutación, porque a ella se le había enseñado que nada bueno salía de Nazaret. Ay, usted no entendió eso. ¿Usted sabe cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es poner piedrita frente de ti. Poner piedrita, decirte tú no sirves para nada. Tú no vas alcanzado. Es imposible. Ya el tiempo se te acabó. Pastor, no va a ver la gloria, porque ya el tiempo se acabó. Aleluya. Y Dios diciéndote, ven, camina, que yo estoy aquí. Y el diablo diciéndote, mira, no lo vas a lograr. Y el Dios diciéndote, estoy aquí para ti. Voy a hacer un milagro. Camina. Y el enemigo desanimando. Y Dios diciendo, ven a mí, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pues yo vencí, usted también vencerá. Usted tiene que entender, aleluya, que Dios te dijo, Jesús te dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Poderoso. Y se encontraba esta mujer llamada María, con su mente llena, diciendo que nada bueno había salido de Nazaret. Pero ahora viene un ángel. Recuerde que durante 400 años no había visto nada de la revelación de Dios, no había visto palabra de Dios. Pero un ángel se aparece diciendo, favorecido, vas a concebir un hijo. Y ella le dice, ¿sabes qué? Pero es que ¿cómo va a ser esto? Si yo no he conocido varón. Tranquila, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él te abrazará y estarás bajo la sombra del poder de Dios. Usted tiene que entender, aleluya, que tan Samaitía bajo el poder de Dios, aquellas que posan bajo la sombra del Omnipotente tienen que ver la gloria de Dios, porque su confianza está en Él, su confianza está en Él. Yo necesito ir a una iglesia que tenga su confianza puesta en Él. Por eso el coronavirus no me puede detener. Por eso huracán María no me pudo detener. Porque mi casa está bajo la sombra del poder de Dios. Por eso usted tiene que entender una cosa. Y es algo que decía Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga esto. Nosotros estamos en este mundo. Estamos aquí. Tenemos que enfrentarnos a las cosas que están aquí. Yo no creo en fábulas. Yo no creo en conspiraciones.
Yo creo en la palabra de Amén. Dios. Sí, Señor. Y la palabra de Dios, cuando usted la estudia, se dará cuenta de que todo lo que está sucediendo está aquí. Amén. Amén. Todo. Gloria a Dios. Y hay mucha ignorancia en lo que es el pueblo de Dios. Porque déjeme decirle algo, el Facebook se ha encargado, las redes sociales se han encargado de decir disparate, y cuanto disparate hay, lo venimos y lo tiramos. Amén. al Sí, altar. Señor. Pueblo perece por falta de conocimiento. amén. Hay poder, Jesús. Poderoso Dios. Muchos que han oído hablar que si la vacuna es el chip, que la bestia, cuando la Biblia es clara, ¿dónde se va a colocar el chip? Y si ese fuese el chip, todos nosotros nos hemos quedado. Así que comamos y bebamos, porque mañana morimos, dice la Biblia. Hay Nosotros poder, vamos a Jesús. empezar a caminar en el poder de Dios. ¿Tú sabes Amén, cuál es el sí, problema? Señor. El problema no es si te vacuno o te dejas de vacunar, ese no es el problema. Sí, Señor. El problema es, aleluya, que tenemos que ser como los 3 hebreos. Mi Dios tiene el poder para salvarme, pero si no lo hace, como quiera, no voy a adorarlo. Poderoso eres, Señor. Mi alma. Ahora yo pregunto, ¿quién está dispuesto a morir por Dios? Amén. Porque el apóstol Pablo decía que para mí el morir es ganancia. Santo. Vivir en Cristo. Poderoso. Poderoso Dios. Ándale, Messiah. Y aquella mujer, aleluya, mientras este ángel le hablaba, su mente había una lucha y le decía, ¿sabes qué? No hay nada bueno, tú no sirves para nada, tú eres un infiel, te van a pelear. Pero ella dijo, hágase como tú quieras, no importa si me apedrean, yo voy a seguir. Si José se quiere ir, que se vaya, pero yo tengo una palabra. Oh, Santo, poderoso eres, Señor. Te bendecimos, Señor. Me quedan 5 minutos. Tuya es la gloria, 5 Señor. minutos, me quedan 5 minutos. Oh, Santo. Y la introducción todavía. Mi alma alaba al Rey de Pues Gloria, estamos poderoso. terminando, aleluya. Poderoso. Pero hay algo que sucede. El Espíritu le dice, ¿sabes qué? Tu prima Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y hay cosas, detalles que usted tiene que analizar y saborearlo. Porque hay veces que usted todavía no ha recibido su milagro, pero su vecino sí lo recibió. Por eso cuando yo oía aquel testimonio, yo me gozaba, porque yo decía, mi milagro viene de camino. Amén. Aleluya, mi milagro viene del Dios que yo le sigo. Tú eres santo, Padre. Viene mi milagro, por eso el ángel lo mandó a donde Elizabeth, porque Elizabeth ya tenía un milagro dentro de su vientre. Hace 6 meses el ángel había hecho, Dios había hecho un milagro en Elizabeth. Ahora María tenía que ir a aquel lugar a confirmarlo, a ver lo que Dios había hecho. Por eso una iglesia que ama a Dios no le tiene miedo a las malas noticias. Oh, diga, levante la mano al cielo y diga, mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Y de repente dice la palabra que María va a la montaña. Elizabeth parece que vive en la montaña, pero eso es otro tema. La altura, santo. Dice que va a la montaña María. Y cuando llega a la montaña, dicen los historiadores, oiga bien, para que después no digan que yo estoy inventando, oiga bien, los exegetas bíblicos dicen que creen que a los 6 meses de la gestación de Elizabeth algo sucedió. Dicen que hubo algo que tenía movilidad, dejó de moverse. Entonces, cuando una madre, las que han tenido el placer de ser madres, cuando algo que tiene movimiento deja de moverse, ¿qué usted hace? Se asusta. Gracias a Dios que ahora hay sonogramas, pero en aquel tiempo no había nada. Amén. Aquel tiempo algo, muévete, Amén. muévete, aleluya. Pero de repente, aleluya, diga de repente. De repente. Diga lo más duro, de repente. De repente, santo. De repente. De repente entra
María. ¿Y quién es el que entra? Anda, Dios. Santo, Dice, poderoso. un día va a decir, yo soy el camino, La verdad y la vida. Santo. Usted tiene que entender esto. Aleluya. En Elizabeth estaba la profecía, estaba lo profético. Pero cuando María entró la palabra. Y cuando la palabra entra, la profecía se activa. Y cuando lo profético se activa, es cuando la palabra llega. Aquí la basó, entienda esto, amigo y hermano que me escucha, aleluya. Cuando la palabra llega a la vida del hombre, lo profético tiene que activarse. Hay poder, Jesús. Mi alma te Hoy yo he alaba. venido desde Luquillo a activar a alguien. Hoy he venido desde Luquillo a activar una profecía. Yo vine a decirle a alguien que en los próximos días verán la gloria de Dios, verán cielos abiertos. Yo no sé cuántos pueden creer esa palabra, pero verán la gloria. Así que en esta noche Dios ha enviado esta palabra para activar algo que quizás no tenía movilidad. Quizás los afanes de la vida habían logrado que perdieras movilidad. Ya no creíamos a la palabra, dábamos como que Dios se había olvidado. Pero hoy Dios vino a despertar eso en ti. Gracias, Señor. Escuchen la gloria. Hoy Dios vino a despertar eso en alguien, porque la palabra acaba de llegar, porque la palabra acaba de llegar. Toca, aleluya, el que está a tu lado y dile, la palabra llegó y yo me voy a levantar. La palabra llegó y yo me voy a poner de pie. La palabra llegó y yo voy a adorar. La palabra llegó. ¡Oh! Saca, ponte de pie, iglesia, aleluya. Ponte de pie y empieza a adorar a Dios. Oh, gloria. Adora a Dios, adora a Dios. Hay poder. Mira, la palabra está aquí. Mi alma te alaba, Señor. Usted sabe algo que con esto termino. Alabanza a tu nombre, Señor. Está mirando, Juan. ¿Usted sabe algo que yo he aprendido, pastor? Si nosotros, ¿quién es el alcalde de Río Grande? ¿Cómo se llama? Boris. Si el pastor dijera, el alcalde Boris va en Berín a las 12:01, quizá todo el mundo se pondría de pie y dijera, ay, ahí viene el alcalde y tal, que me puede solucionar el problema, el alcalde. Vamos a ponerlo más allá, viene el gobernador de Puerto Rico. Viene Biden para este lugar, todo el mundo se pondría de gala porque viene el presidente de los Estados Unidos. Pero algo me llama fuertemente la atención, pastora. Es que uno dice que Dios está en este lugar, el Rey de Reyes, y todo el mundo. Mi alma te alaba, Señor. Dios está aquí. Si tú crees que Dios está aquí, dale una alabanza. Si tú crees que Dios está aquí, dale una alabanza. Dale una adoración al Dios que vive y reina, al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de la gloria. Oh, gloria a Dios. Dale por 5 segundos una alabanza a Dios, una alabanza a Dios, una alabanza a Dios, una alabanza a Dios, una alabanza a Dios. Porque cuando tú adoras, el diablo tiene que huir. Gloria, gloria al que vive, te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, Señor. Gloria al que Te vive. Gracias, bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Hoy Dios vino a activar a alguien en esta hora. Así como estás de pie, yo quiero hacer una oración por la iglesia. Sé que hay un protocolo. Sé que, aleluya, tenemos que hacerle caso a unas órdenes. Así que yo quiero orar por ti. Y tú ahí donde estás.